Bueno, mis hermanos, vamos a entrar ahora a la clase número 6, Y hemos venido desarrollando las 7 formas prácticas para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estábamos tratando el tema de la humildad. Y la humildad es fundamental, es esencial para un verdadero adorador. Hemos visto ejemplos en los personajes de los cuales hablamos en la clase anterior. Por ejemplo, a Noé. Noé obedeció y fue una gran bendición para salvar a la familia y así guardar a la humanidad. Otro hombre grande que obedeció fue Abraham, y a él se le hizo la promesa de que Dios bendecería a través de su simiente a todas las familias de la tierra. Adán, por el contrario, desobedeció y afectó a toda la raza humana. Luego vemos hay muchos otros que fueron obedientes y que jugaron un papel demasiado importante para hacer la voluntad de Dios. Vemos el caso del Señor Jesucristo, que siendo Hijo de Dios, que siendo Dios, actuó como hombre. Y para actuar como hombre, tuvo que ser humilde. Porque sin humildad es imposible estar en concordancia con la voluntad de Dios. La falta de humildad es una especie de rebeldía contra el propósito de Dios. Acercarse a Dios para adorarlo debe ser siempre en una actitud de humildad que muestra la disposición, la disponibilidad en el corazón, no solo para decirle te adoro, sino también para estar dispuestos a hacer lo que Él quiere. Y sin humildad es imposible que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere. Les decía también que la humildad se aprende, y la aprendemos de una sola persona, del Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver ese ejemplo del Señor Jesús. Hemos venido tratando de responder a una pregunta: ¿cuánto le costó al Señor Jesús ser humilde? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice: el cual, se refiere al Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como algo que lo justificara para hacer lo que Él quisiera. Porque era Dios, así que Él podía hacer lo que Él quisiera, pero no actuó como Dios, sino que renunció a actuar como Dios, sin dejar de ser Dios. Pero no actuó como Dios, sino como hombre. Así que dice el texto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, observen lo que dice. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se humilló a la condición de un simple hombre, identificándose con la humanidad, con los seres humanos. Y escuchen esto: sin humildad, y esto lo quiero enfatizar enormemente, sin humildad no hay posibilidad de obedecer. Y la obediencia a Dios, a su palabra, es una manera eficaz de adorarlo a Él en espíritu y en verdad. ¿Está claro eso? De manera que aquí dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Mire, escúchenme acá. La frase obediente hasta la muerte la podríamos interpretar en 2 formas. Uno, desde el primer momento que tomó la decisión hasta el momento en que murió.
Por eso dice, hasta la muerte fue obediente. Pero la frase también puede significar que siempre estuvo dispuesto a morir si era necesario por obedecer. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, es una disponibilidad constante de estar dispuesto a morir si es necesario, pero siempre obedeciendo en humildad, en humildad. Y eso es importantísimo para nosotros. La otra parte dice, y muerte de cruz. Esto quiere decir la clase de muerte que debió experimentar. Era una condena por parte de los gentiles a través del gobierno romano, que consistía en un castigo, una pena de muerte para los más viles pecadores. Así que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como el más vil de todos los pecadores, sin haber pecado. Lo que significa que el Señor Jesús sí fue un hombre humilde, que asumió la total responsabilidad de obedecer al Padre, la voluntad del Padre, al costo que fuera, siempre dispuesto a morir por esa causa, y murió precisamente por esa causa, sin pecar, pero el pecado tuyo y el pecado mío lo llevó a la muerte de cruz. ¿Está claro eso? Entonces, cuando se es humilde, se está en condición de obedecer voluntariamente. Uno puede obedecer por conveniencia, por necesidad, por muchas razones, pero la obediencia que le agrada a Dios es cuando se obedece por amor, simplemente por amor a Él, por gratitud, por lo que Él es en sí. Y esta es la actitud que el Señor Jesús tomó en ese grado de humildad para estar dispuesto a morir por Él, por la voluntad de Dios, por lo que Dios quería que fuera. Y esto es exactamente el ejemplo que nosotros debemos seguir para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que, mis amados, no pierdan de vista esto. La humildad es fundamental en la adoración. La humildad nos lleva a la obediencia, y la obediencia agrada a Dios. Pero uno tiene que estar disponible, dispuesto en cualquier momento a sacrificarlo todo por agradar a Dios, en humildad, para obedecer su voluntad. No lo olviden, eso hace parte de la adoración. ¿Por qué hace parte de adoración? Porque ya hemos dicho una y otra vez que adorar a Dios no es una ceremonia religiosa. Adorar a Dios es un nuevo estilo de vida. Y está sobreentendido con lo que les estoy enseñando. ¿Lo captan así? Muy bien. Nosotros, ahora como hijos de Dios, necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y nos toca hacer lo mismo. Óigame, porque así lo ha dispuesto el Señor. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a nosotros acerca de la humildad. Veamos en Lucas 9:23. Dice, dirigiéndose a todos los que estaban presentes, declaró en forma particular ahora, si alguien, de todos los que están presentes, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso es una palabra que requiere ser entendida y ser obedecida, porque viene de parte del Señor Jesucristo. Y quiero que lo observen. Le habló a la multitud y no le dijo que todos, sino si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere ser un verdadero seguidor mío, si quiere ser un discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esas palabras no las dijo él para embellecer su discurso, no las dijo él como para que
vieran lo grande que es Él. Él lo dijo porque es una necesidad que tenemos nosotros. Él necesitó ser humilde para hacer la voluntad del Padre. Con mayor razón nosotros. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, estamos adorándolo. Cuando no hacemos la voluntad del Padre, no lo adoramos. Y para poderlo adorar, hay que obedecerlo. Y para poder obedecer, hay que ser humilde de corazón. ¿Está claro? Y es lo que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra. Ahora veamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Aquí nos dice en el capítulo 10, versículos 4 al 6. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Observen, todo pensamiento, especialmente el pensamiento que no es bueno, el pensamiento malo, que produce maldad. Lo correcto es llevarlo cautivo, preso, a los pies del Señor Jesucristo. Observen, llevamos cautivo todo pensamiento, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Cuándo se castiga la desobediencia? Cuando hay obediencia. Todo acto de rebeldía se castiga con obediencia. Y para poder obedecer necesitamos ¿qué? ¿Qué? La humildad. La humildad. Así que esos argumentos y toda altivez pueden producirse en nuestro corazón por la falta de humildad, o pueden ser argumentos que nos dan otras personas, pero estamos dispuestos con las armas espirituales a derribar todos esos argumentos y tomar todos esos pensamientos y traerlos sujetos a Cristo, para que se someta a Cristo, para que todo sea bajo el control del Señor Jesús. Y eso es lo que nos lleva a la verdadera adoración. No lo olviden, amados. Yo siempre hago énfasis en estas cosas porque con frecuencia se olvidan. Vamos a ver un caso aquí interesante en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Este es un pasaje clásico, muy usado por mucha gente en la predicación y en la enseñanza. Pero este pasaje tiene algo que debe mostrarnos a nosotros la importancia de la humildad. Veamos. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué el Señor Jesús estaba alabando al Padre? Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, es decir, las cosas del reino de Dios, Dios el Padre tomó en cuenta no revelársela a aquellos que se consideran sabios e instruidos y entendidos, que todo lo saben. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Se las has revelado a los que son como niños. Esto es una frase para decir a los que son humildes de corazón. Sí, Padre, porque ese fue tu buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios. Revelar las bendiciones, la voluntad, los planes, los secretos, lo que Él quiere mostrar, no a los que creen que todo lo saben, sino a los que son como niños, humildes, dispuestos para entender, pero también para obedecer en humildad. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la humildad en la vida de la adoración?
Y luego el Señor Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Cuando ya dijo esto, hablándole a las multitudes, pero especialmente a los dirigentes religiosos, a los dirigentes de la época de él, contemporáneos a su tiempo aquí en la tierra, cuando ya les habló de esa manera, habiendo orado al Padre diciendo, Padre, estoy de acuerdo contigo, porque tú en tu buena voluntad decidiste no revelarle estas cosas sagradas a los que creen que todo lo saben, a los que son instruidos, a los que tienen todo conocimiento y creen que ya lo saben todo, a los que son arrogantes, a los que son orgullosos, a los que no son humildes, a los que no están dispuestos a recibir con humildad la palabra de Dios. Después de haber dicho todo esto, hace una invitación: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todos los que están cansados y agobiados. ¿Cansados de qué? Decimos aquí con frecuencia que el cansancio del trabajo, de esto y el otro, pero no se está refiriendo a tales cosas. Se está refiriendo al estado espiritual en que la gente se encuentra. No tiene entendimiento, no tiene revelación, no tienen profecía, no tienen una palabra apropiada. Oyen de religión, oyen de todo lo que los religiosos enseñan a su manera porque creen que lo saben todo, mandamientos de hombre y no del Señor, torciendo la palabra de Dios. Ustedes que están cansados en esta situación, ustedes que están allí todos agobiados, vengan a mí y yo les daré descanso. Ahora observen, ¿cómo les va a dar el descanso? Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Dónde tenían ellos su problema de carga, de estar agobiado? Dice allí que descansarán en su alma, ¿cierto? Dice, para su alma, encontrarán descanso para su alma. Es un problema de tipo espiritual. Vacíos, oyendo tanta religión, oyendo todo lo que los hombres enseñan, pero no oyendo la palabra de Dios porque no le están dando la palabra de Dios correctamente. En ese estado, en donde la gente cree que todo lo sabe y que pueden manipular a las personas, la gente verdadera, la gente que tiene hambre de Dios se siente en un vacío. Y ese era el problema que esas personas tenían. Entonces el Señor Jesús las está invitando. Y observen la invitación. Carguen con mi yugo, carguen mi yugo. Bueno, si están cargados de problemas porque la gente, los maestros les enseñan cosas y les imponen mandamientos de hombre y no de Dios, ahora les está invitando a cargar. Está diciéndole, ustedes están bajo un yugo que no les da ningún beneficio. Yo en cambio tengo otro yugo, diferente a ese. Y si ustedes cargan este yugo que yo les ofrezco y aprenden de mí, porque yo soy apacible y humilde, entonces encontrarán descanso. ¿Por qué? Porque mi yugo es diferente, mi yugo es suave y mi carga es liviana. En otras palabras les voy a decir, las leyes impuestas por los hombres, aunque sean religiosas, son una carga. Pero la palabra de Dios no es una carga. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es dada con amor. Y además, Dios nos da su Espíritu Santo para que ayudarnos a nosotros a entender la palabra y a obedecer la palabra. Por eso, la palabra del Señor, aunque sea difícil de llevar, no se convierte en una carga más, sino que se convierte en un yugo liviano que podemos llevar, que podemos obedecer.
el yugo que el Señor Jesús le ofrece a estas personas es diferente al yugo que los religiosos habían impuesto sobre ellos. Los religiosos les imponían leyes que ellos mismos no podían cumplir. Jesús los está invitando primeramente a entender que el yugo de Él parte de un aprendizaje. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Aprender de mí, aprender de mí, aprendan de mí, que soy humilde, que soy apacible. Y cuando ustedes aprendan de mí a ser humilde, entonces van a tener la respuesta. Y mi palabra ya no será pesada, sino que habrá facilidad para obedecerla. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Demasiado importante esto, ¿cierto? Porque hace parte de lo que es la humildad aprendida del Señor Jesús, enseñada por Él, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. El pasaje que leímos de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8, se inicia aquí con el versículo 5, pero yo quise dejarlo de último para ser como concluyente. Veamos lo que nos dice Filipenses 2, 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ese fue el enfoque de Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que la actitud de nosotros debe ser ¿cuál? Como la del Señor Jesús. ¿Y cómo fue la del Señor Jesús? Ya lo vimos en los versículos 6 al 8, el cual, ¿qué cosa? Siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó eso como cosa de que justificarse y aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo, de esclavo, para estar dispuesto siempre a obedecer al Señor. Y esa actitud que tuvo el Señor Jesús es la misma que nosotros debemos tener. Y para poderla tener necesitamos aprender de Él, como lo vimos allá en Mateo. ¿Está claro? Aprender la humildad, como la palabra de Dios, mediante la explicación del Señor Jesús, nos ha enseñado. Seguimos con el mismo tema. 7 formas prácticas para adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor Jesús, Señor Jesucristo, nos enseñó que la voluntad de Dios debemos hacerla con el mismo parámetro como se obedece en el cielo. Veamos en la oración llamada el Padre Nuestro, que el Señor Jesús dijo estas palabras en la Palabra de Dios para Todo, la Biblia, versión Palabra de Dios para Todo, dice: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra. ¿Cómo? Ayúdenme. ¿Cómo? En voz alta, quiero oírlos. Que es como se hace en el cielo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el parámetro? Como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Recuerden que nosotros estamos ahora en el reino de Dios, que también es conocido como el reino de los cielos. Que el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. Que el reino de Dios no es religión, que está por encima de cualquier religión. Que el reino de Dios vino del cielo y todos los parámetros y enseñanzas y principios y fundamentos del reino de Dios fueron establecidos en el cielo por voluntad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nos han sido enviadas a través del Señor Jesucristo para que las conozcamos. De tal manera que aquí hagamos la voluntad de Dios como se hace en el cielo, porque ese es el ejemplo perfecto. ¿Está claro? Dice la Escritura que las cosas que han sucedido en el Antiguo Testamento se escribieron como ejemplo para nosotros, como sombra de las cosas que habrían de suceder.
Y un gran ejemplo de esto es cuando Dios le llamó a Moisés para que construyera el tabernáculo en el desierto. Todas las medidas, todo lo que contenía el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, todo lo que era parte del tabernáculo era una figura del verdadero tabernáculo del cielo. Así que todas las cosas que aprendemos del Antiguo Testamento son ejemplos, son una sombra de lo que es en el reino de los cielos. Y nosotros debemos estar con nuestra mirada no en el reino de los hombres, no en este mundo, sino en nuestra mirada en Cristo Jesús, siguiendo los parámetros de lo que se hace en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios, aquí tenemos que ir aprendiendo poco a poco a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Cuando lleguemos allá, ya sabremos, ¿verdad?, en gran manera lo que es hacer la voluntad de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios se hace cuando se es humilde de corazón, como el Señor lo enseñó. Entramos ahora al tercer punto de las 7 formas prácticas para adorar a Dios. Así que la tercera forma práctica para adorar a Dios es vivir como es digno de Dios. Esto va más allá de cantar, ¿cierto? Y de tener un culto y de hacer ceremonias. Es un nuevo estilo de vida. Y este nuevo estilo de vida exige, demanda que vivamos como es digno de Dios. Piensen por un momentito, ¿qué es vivir como es digno de Dios? Y piensen si de veras hasta estas alturas estamos viviendo todos los días como es digno de Él. Y recuerden que adorar a Dios implica vivir como es digno de Él. Porque estamos viviendo en una vida nueva, un nuevo estilo de vida que es la adoración a Dios. Y la adoración a Dios implica que vivamos como es digno de Él. Así que adorar a Dios es cualquier cosa. No. En nuestro primer estudio aprendimos todo lo que es el proceso de llegar a ser un hijo de Dios, nacido de Dios. Todo lo que Dios hizo para que llegáramos a ser hijos suyos. Todo lo que Dios nos ha dado, perdón, limpieza, su espíritu, su palabra, la oración, todo para llenarnos de Él con su presencia, con su Espíritu Santo. Para que seamos un recipiente a través del cual recibimos y damos el amor de Dios, pero también para que podamos ahora servirle íntegramente en todos los aspectos, y en este caso adorándolo, estableciendo la adoración como un nuevo estilo de vida. Adorándolo en todo. Quisiera que ustedes piensen en esas palabras. Adorándolo en todo. Ahora, ¿cómo? Agradándolo, sí, agradándole en todo, agradándole en todo. Piensen por un momentito, por favor, piensen conmigo por un momentico. Desde las 6 de la mañana hasta esta hora, ¿hemos agradado a Dios en todo? ¿Todo lo que hemos hecho hoy ha sido de su agrado? ¿Cuántas cosas, palabras o hechos no agradaron a Dios hoy? En ese momento que hicimos esas cosas, ¿lo estábamos adorando? ¿Estábamos viviendo en un nuevo estilo de vida? Eso parece difícil, pero el Señor Jesús dijo, no es difícil, porque mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Pero para que mi yugo y mi carga sean ligeras, aprende de mí, que soy apacible y humilde de corazón. Cuando hay humildad, eso no se convierte en carga, sino en el placer de agradar a Dios. Amén. Agradándolo en todo, quiere decir adorándolo en todo momento. Vamos a leer esta porción bíblica y lo vamos a hacer un poquito rápido por causa del tiempo, pero me gustaría que le presten mucha atención. Estamos en Colosenses capítulo 1, los versículos 1 al 5 y luego 9 al 10. Dice así la palabra, quiero que lo escuchen con atención. Dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre que Pablo y su equipo oraban por los hermanos colosenses, tenían que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Pues hemos recibido noticias ¿de qué? De su fe en Cristo. Así que la primera noticia que produjo una alabanza, una gratitud a Dios por parte del equipo de Pablo fue la noticia de que los hermanos colosenses tenían ¿qué? Fe en Cristo. Y del amor que tienen por todos los santos. ¿Qué tenían ahora? Amor por todos los santos, por todos los creyentes. Y esta iglesia se caracterizaba no solamente porque hubiera amor para los hermanos de la iglesia local, sino también para los hermanos de las otras iglesias. Ahora, dos cosas tenían los colosenses. La primera, ¿cuál era? ¿Qué tenían? No me lo digan así, porque fe es cualquier cosa. Tenían fe fundamentada ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Señor Jesús. ¿Y cuál era la segunda cosa que tenían? Tenían amor por todos los creyentes. ¿Y qué los motivaba a ellos tener esa fe en Cristo y ese amor por los hermanos? Dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Dónde tenían los hermanos colosenses su esperanza? ¿Dónde tenían su mirada? ¿Dónde tenían su corazón? ¿Dónde tenían sus intereses? ¿Dónde? En la esperanza reservada en los cielos, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de ir a estar con Dios. Y eso los motivaba. Y eso nos falta a nosotros en el día de hoy. Nosotros vivimos preocupados por mil cosas, por la comida, por el trabajo, por los estudios, por la profesión, por todo, nos ponemos todo el esfuerzo, pero menos vivimos pensando en la esperanza gloriosa que tenemos reservada en los cielos. Estos hermanos lo hacían, y por eso tenían mucha fe en el Señor Jesús, y por eso tenían amor unos con otros, a causa de esa esperanza. Mi pregunta es, ¿era o no un gran motivo para darle gracias a Dios? Y eso fue lo que produjo esa gratitud en Pablo y en su equipo. Ahora Pablo explica un poco acerca de esa esperanza. Dice: de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Esa esperanza está revelada a través del Evangelio. Cuando un creyente ignora el verdadero contenido del Evangelio, vive sin esperanza, a pesar de que sea un creyente. Pero cuando conoce el fundamento del Evangelio, su esperanza crece, su esperanza fundamentada en la palabra. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Lo primero fue acción de gracia, y lo segundo es oración, petición. Vamos a ver la petición de Pablo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Oyeron eso? Es necesario, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es necesario? Que tengamos el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, pero
con toda la sabiduría y la comprensión espiritual. Esa sabiduría y esa comprensión espiritual la da el Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito? Para que vivan de manera digna del Señor. Si no es así, no se puede vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo es la vida digna del Señor? La vida que le agrada, ¿qué? Que le agrada en todo, que le agrada en todo. Y aquí hay una minúscula parte de las cosas que le agradan a Dios. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Esta semana yo leí un pensamiento que me gustó mucho, lo voy a reproducir cualquier día de esto. ¿Sabe cómo dice? El mayor peligro de un creyente es no conocer las Escrituras, porque entonces cree todo lo que le digan. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios no conoce las Escrituras, cree todo lo que le dicen. Y hoy por hoy dicen una cantidad de cosas en contra de la verdad de Dios, por eso hay que conocer las Escrituras. Ya lo leímos y vamos a seguir. Por eso Pablo pide a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y con qué propósito? Para poder vivir como es digno de Dios. ¿Cómo es vivir como es digno de Dios? Agradándole en todo. Ya leímos parte de eso, vamos a ver estos versículos que nos van a ayudar. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Esta palabra nos explica claramente todos los privilegios que tenemos de parte de Dios para con nosotros si vivimos agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Él, haciendo la voluntad de Él y viviendo para Él, siendo agradecidos. Tengo una pregunta. ¿Qué es agradar a Dios en todo? A ver, pregúntese eso. ¿Qué es agradar a Dios en todo? Cuando dice en todo, ¿es qué? Todo. Agradar a Dios en todo. ¿Qué abarca agradarlo en todo? ¿Qué quiere decir ese todo? ¿Qué abarca? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde comienza? ¿Qué implica agradar a Dios en todo? Hay dos cosas grandes que resumen todo lo que debemos hacer para Dios. La primera dice, una conducta de integridad y santidad en la vida privada y pública, en las relaciones con Dios, de parejas, familia, hermanos en la fe, amigos y con los no salvos. Mire todo lo que abarca. Agradar a Dios a través de una conducta íntegra y santa en la vida íntima, privada, personal y también en la vida pública. Allá en mi cuarto, allá en mi baño, allá donde yo estoy solito. Mi vida íntima, privada, personal, delante de Dios, pero también mi vida pública. Debe haber concordancia entre la una y la otra.
Cuando yo soy una cosa en mi vida privada y soy otra cosa en mi vida pública, hay hipocresía, hay mentiras, y esas mentiras no agradan a Dios. Pero también en mi relación con Dios, en mi relación de pareja, en mi relación de familia, en mi relación con los hermanos en la fe, en mi relación con los amigos y en mi relación con las personas que no conocen a Cristo, no hay área donde no alcance, donde no abarque el agradar a Dios en todo. Todas las áreas de mi vida, del diario vivir, están incluidas en este agradar a Dios en todo. Y agradar a Dios en todo es adorarlo. La segunda verdad dice, una conducta de integridad y santidad en la vida laboral, profesional, financiera, técnica, social, ministerial o de servicio. Si tú quieres agradar a Dios en todo, tienes que pensar que en tu trabajo, lo que tú haces y cómo lo haces, puede desagradar o agradar a Dios. Y la idea es que todo lo que tú hagas, aun cuando tú no trabajas aparentemente para Dios, sino para un dueño de una empresa, siempre como cristiano, todo lo que hagas debes hacerlo como para Dios. Cualquiera que sea la labor que diariamente ejecutas, es y debe ser hecha como para el Señor, con integridad y santidad. Como profesional, el profesional tiene conocimientos que los estándares de este mundo le ha dado, pero el profesional tiene que ajustar esos conocimientos a la palabra de Dios para ejercer una profesión que agrade a Dios. Por ejemplo, un abogado, si él llega a aprender a mentir, a hacer las cosas mal hechas, porque así es la sociedad, el abogado cristiano no puede hacerlo de la misma manera. Tiene que ajustar sus conocimientos a la palabra de Dios. Cualquier profesión de un cristiano tiene que estar ajustado a la palabra de Dios. El manejo financiero también es para agradar a Dios. Los técnicos también es para agradar a Dios. La vida social también es para agradar a Dios. Y mayormente la vida ministerial o la vida de servicio al Señor. Yo no puedo darle al Señor cualquier cosa, lo que me resta, lo que me sobra, sino lo primero y lo mejor. Eso quiere decir en todo. No hay área en la vida de un cristiano que no esté dentro de ese todo con el que debemos agradar a Dios. Es serio, ¿verdad? Dígame, ¿es serio? Y esto no es solamente para saberlo, sino para que a la vez lo estemos recordando y practicando en la vida privada, en la vida personal, en la vida de familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos. Como estudiantes, no meter machetes, no robar, sino en santidad para agradar a Dios, con una vida transparente. Número 4, la forma número 4, 7 formas prácticas. La cuarta práctica para adorar a Dios es vivir conforme la santidad de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Conforme a la santidad de Dios. Les voy a dar un trabajo, una tarea. ¿Cuántos quieren aprender? Bueno, ¿todos quieren aprender? ¿Y tienen tiempo para aprender? ¿Sí tienen tiempo para aprender? ¿Sí? ¿Están disponibles? ¿Seguro? Ok. Entonces la tarea es leer el libro Santidad. Si lo ha leído, vuelva a leerlo. Si lo lleva por la mitad, termínelo, pero lo va a leer.
y le voy a hacer preguntas acerca del libro, ¿de acuerdo? Leer ese libro, no mañana, pasado mañana, comenzar desde esta noche, porque es todo el libro para una semana. El libro, la santidad, es el que van a leer. Quiero invitarlos a leer conmigo esta porción bíblica en dos versiones diferentes, en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer y vamos a considerar Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. En la Reina Valera vamos a leer a partir del versículo 2. En la Nueva Versión Internacional vamos a leer a partir del versículo 1. Veamos lo que dice. Voy a leer aquí, espero que presten mucha atención porque en la pantalla no se ve mucho, pero si quieren leer con cuidado, escuchen también lo que digo. Dice, el apóstol Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Oigan, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Esto quiere decir una vida progresivamente santa. Una vida que cada día crece en la santidad. Y particularmente dice que os apartéis de toda fornicación. La fornicación, en términos general, es corrupción, es incredulidad, es adoración a ídolos, pero también es vida sexual fuera del matrimonio. En muchos aspectos se aplica la fornicación. Que cada uno de vosotros, y en este caso está hablando de la fornicación sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Permítame mirar la otra cara de la moneda, que cada uno sepa tener su esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Aquí es que un hombre no le haga daño a un matrimonio, ni tampoco a una hija ajena, pero también es mujeres, porque hoy también las mujeres hacen lo mismo. Ahora sucede que cuando no éramos cristianos, aprendimos ciertas prácticas sexuales, pero al ser cristianos, hijos de Dios, muchas de esas prácticas ya no deben hacer parte de nuestra vida. Ahora debemos realizar nuestra vida sexual con la esposa o el esposo que corresponde santamente, en santidad y en honor, como dice aquí esta palabra. Ahora sigue diciendo, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino que, ¿a qué? A la santificación. Y se ha mencionado esta palabra 3 veces en este pasaje. Así que el que desecha esto, o sea, esta enseñanza, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. El no prestarle atención a esta palabra es desechar a Dios, porque Él es quien ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos
que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conducta cristiana que debe haber en cada hombre de Dios que vive una nueva vida en Cristo, en cada hombre y en cada mujer. Vamos a leer este mismo pasaje ahora en la versión internacional. Y dice: ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Así que, ¿de quién vienen estas instrucciones? ¿De quién vienen estas instrucciones? Del Señor Jesús, según Pablo. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Se da cuenta ahora la responsabilidad que tenemos de controlar nuestro cuerpo? Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, su propio cuerpo, de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombres, sino a Dios, quien les da a ustedes su Santo Espíritu. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. No queremos ociosos en la iglesia. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. No tengan que andar ahí como pordioseros, sino realmente teniendo la bendición de Dios. ¿Ustedes pensaban seriamente que todo esto hace parte de la adoración a Dios? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Pensaban en eso? ¿Sabían eso? Parece que sí, ¿no? Vamos a retratar algunos aspectos de lo que hemos leído. Les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Qué quiere la palabra? Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora les pido que lean esta noche antes de acostarse, ahora que lleguen a casa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. ¿Cuál es la cita que van a leer? Primera de Pedro 1, 13 al 25. Extratemos algunos pensamientos de esa porción que van a leer. Este dice: dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes,
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y en todo lo que hagan. ¿Ve que eso es lo que hemos venido diciendo? En toda vuestra manera de vivir y en todo lo que hagan. Pregunto, ¿eso viene de Dios o no viene de Dios? ¿Ah? ¿Es la voluntad de Dios nuestra santificación? Que en todo lo que hagamos y en toda la manera de vivir, en todo seamos santos. Lo hagamos con santidad, así como Él es santo, Él quien nos llamó. Bien, señores, estamos allí en el punto número 5, honrando al Señor con nuestros bienes, honrando al Señor con nuestros bienes. Pero vamos a quedarnos allí por hoy. ¿Listo? ¿Han aprendido algo? Amados, es necesario que ustedes repasen todo este material y que cuando tengan el estudio que le van a dar escrito, lo sigan desarrollando, porque así es como lo pueden recordar, pero también practicando, porque en la práctica es cuando uno realmente lo vive. Una palabra más, no olviden, la adoración a Dios en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida que abarca el todo de nosotros. No hay área donde no sea abarcado esto de agradar a Dios en todo. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, muchas gracias.